Buenas noches, a continuación explicaré los ejercicios de la fase 3 de la cátedra de transferencia de masa. Mi nombre es Germán Murcia. Bueno, el primer ejercicio dice que una bandeja de 60 centímetros por 60 centímetros y 3 centímetros de profundidad contiene un producto granular húmedo que se desea sacar con una corriente de aire. La corriente de aire es caliente y aporta el calor necesario para el secado mediante un mecanismo de convección. El aire es de 60 grados centígrados y fluye a una velocidad de 4 metros sobre segundo, siendo su humedad de 0.02 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Si se considera que los lados del fondo y de la bandeja están completamente aislados, se solicita determinar la velocidad constante de secado. Lo primero es identificar los siguientes datos. Se sabe que tenemos una temperatura de 60 grados centígrados y una X o kilogramos sobre aire seco de 0.02. Por lo tanto, se busca en el diagrama psicométrico y se hace una triangulación. Lo primero es identificar la temperatura pues en la parte baja de la tabla, en este caso 160 grados. Y luego en el eje Y se busca los 0.02 kilogramos de masa que hay. Al triangularlo se forma una arista. En esta arista se saca una línea en línea recta y se llega a los 32.5 grados, que es la temperatura que está entre los 30 y los 35 según el diagrama. Entonces tendríamos que una temperatura húmeda del bulbo de 32.5 grados. Para el volumen húmedo se utiliza la siguiente ecuación. Volumen es igual a masa de aire más X más sobre masa de agua. Esto multiplicado sobre el R y el T, que son propiedades de los gases ideales, sobre la P, que es la presión. Reemplazando los datos tendríamos que el volumen es igual a 1 sobre 28.9 gramos mol más 0.02 kilogramos de aire seco sobre kilogramos de masa sobre 18 gramos sobre mol. Al operarlos quedaría 0.082 atmósferas sobre litro sobre mol por Kelvin por 273 Kelvin más 60 Kelvin. Estas son las temperaturas. Recordemos que todas las temperaturas deben ser utilizadas en Kelvin sobre una atmósfera, lo que nos daría 0.9752 metros cúbicos sobre kilogramos de aire. Para el cálculo de la humedad del aire se tiene que la P o la densidad sería igual a 1 más 0.02 sobre 0.9752 metros cúbicos sobre kilogramos. Al operarlo nos quedaría igual a 1.046 kilogramos sobre metros cúbicos de densidad. Para esto la densidad másica se puede obtener que G es igual a densidad sobre volumen. Reemplazando los valores se obtiene que G igual a 1.046 kilogramos sobre metros cúbicos sobre 4 metros sobre segundo sobre 3600 segundos sobre hora, igual a 15.062.4 kilogramos sobre metros cuadrados sobre hora. Para el coeficiente de la transmisión de calor se tiene que H es igual a 0.0204 G. Este G es el valor que tenemos de 0.8. Reemplazando el valor de la densidad obtendríamos un total de 44.87 watts sobre metros cuadrados sobre centígrados, para una temperatura de 32.5 grados centígrados. Perdón, la lectura anterior es 44.87 trabajo sobre metros cuadrados sobre grados centígrados. Para obtener el calor latente de vaporización se debe revisar. Nos vamos a la tabla de agua saturada, buscamos la temperatura de evaporación en la entalpía y lo relacionamos con las temperaturas que necesitamos, que es de 30 a 35. Entonces nos daría que la entalpía sería 2423.85 kJ sobre kilogramos. Para la velocidad de secado tenemos que R es igual a H sobre del bulbo húmedo sobre la entalpía. Reemplazando los datos tendríamos que R igual a 44.87
watts sobre metros cuadrados sobre centígrados por 60 menos 32.5 grados. Estas son las temperaturas normales por 3600, que es el tiempo de segundos, dividido en 2423,85, que es la entalpía, por 1000. Esto nos daría 1.830 metros cuadrados. La velocidad total de la evaporación será 1.83 kilogramos sobre hora por metros cuadrados por 0.36 metros cuadrados. Este 0.36 metros cuadrados da la multiplicación de 60 centímetros por 60 centímetros, que era la medida de la bandeja al inicio. Al operar nos daría igual a 0.659 kilogramos de agua sobre. El segundo ejercicio dice: un evaporador de doble efecto que opera una corriente directa se utiliza para concentrar zumo clarificado de fruta desde 15 grados Brix hasta 72 grados Brix. El vapor de la caldera se dispone es saturado a 23.54 newton sobre centímetros cuadrados. Existiendo en una cámara de vaporización el segundo efecto en el vacío de 460 milímetros de mercurio. El zumo diluido es alimentado en el sistema de evaporación a una temperatura de 50 grados centígrados, a razón de 3.480 kilogramos sobre hora. Si los coeficientes globales de transmisión de calor para el primer y segundo efecto son 1625 y 1288 vatios sobre metros cuadrados por grados centígrados, respectivamente, se solicita determinar caudal del vapor de la caldera y economía del sistema, superficie de calefacción de cada efecto, temperaturas y presiones de las cámaras de condensación y evaporación del efecto. Tenemos que considerar que el ebulloscópico puede calcularse según la expresión delta de temperatura igual a 0.014 centígrados elevado al 0.75 sobre la presión elevado al 0.1 sobre el exponente elevado al 0.34 por grados centígrados, en la que C es el contenido de sólidos solubles en Brix y la P es la presión en milibares. El calor específico es la función de la fracción másica del agua según la ecuación. Cp es igual a 4.18 menos 3.34, que sería el X del agua sobre los kilojoule sobre kilogramos por grados centígrados. En la cámara de evaporación, el segundo efecto, existe un vacío de 460 milímetros de mercurio, algo más o menos como media atmósfera, con lo que la presión es P2 igual a 300 milímetros de mercurio. Las propiedades del vapor saturado serían, para este caso, para el P serían 23.54 newton sobre centímetros cuadrados. Al transformarlo quedaría igual a 2.32 atmósferas, que serían igual a 2.354 milibares, con una temperatura de 125.4 grados centígrados. Al observar las tablas de agua sapulcral para 125 grados centígrados, los siguientes datos. Al extrapolar los datos del agua saturada, tenemos que la entalpía para 125 grados 525.7, 2188.1 y 2713.1. Todas las unidades son kilojoule sobre kilogramos. Se obtienen los siguientes valores: HW y HW, en la cual el 526.8 hace referencia a la entalpía en fase líquida y el HW mayúscula hace referencia a la entalpía en fase. La presión 2 sigue siendo 300 miligramos de mercurio, que es igual a 400 milibares. En este caso, para 75 grados centígrados tenemos que la entalpía en fase líquida serían 314.03 kilojoule sobre kilogramos. En la fase de evaporación serían 2320.6 kilojoule sobre kilogramos, y en la fase de vapor saturado serían 2634.6 kilojoule sobre kilogramos. Al observar el siguiente diagrama respectivo, podemos encontrar varias entradas, varias salidas del mismo proceso. En los balances másicos globales
y componente tenemos que 3480 kilogramos sobre hora es igual a los vatios sobre centímetros sobre grados centígrados más volumen 1 más volumen 2. En este caso no sería volumen 1 sino volumen 2, sino Brix 1 y Brix 2. En este caso, al despejar la operación, quedaría que los Brix 1 más los Brix 2 serían igual a 2755 kJ sobre kilogramos. Suponiendo que de los Brix 1 y Brix 2 se obtiene 1375.5 kJ sobre kilogramos, por lo que la composición de la corriente W2 será 0.248, que se corresponde a un contenido de Brix de 24.8. El incremento de ebullición dada con los datos, la concentración utilizada es la corriente que abandona cada efecto. Entonces, en este caso, para el primer efecto con una concentración de 24.8 Brix y una presión que todavía no conocemos, tenemos un segundo efecto con una concentración de 72 Brix a una presión de 400 milibares. Para el incremento de la temperatura en el segundo efecto se tiene que delta de T2 es igual a 0.14 por los 72 Brix elevados al 0.75 por los 400 milibares que hay elevado al 0.1 con un exponente elevado al 0.34 por los 72 Brix. Entonces nos daría igual a 7.3 grados centígrados. La temperatura de ebullición del segundo efecto sería igual a T2 más delta de T2 igual a 75.8 grados centígrados más 7.3 grados centígrados igual a 83.1 grados centígrados. Suponiendo que la presión 1 son 1000 milibares, el aumento ebulliscópico sería delta de temperatura de E1 y es igual a 0.014 por 24.8 grados centígrados elevado al 0.75 por 1000 elevado al 0.1 4 por 24.8 grados centígrados, lo que nos daría un total de 0.7 grados centígrados. Los calores específicos de cada una de las corrientes se obtienen a partir de la ecuación dada en el siguiente enunciado. Para 15 grados Brix se utiliza la ecuación CPA igual a 4.18 menos 3.34 por 0.15 es igual a 3.68. Para los 72 grados Brix se utiliza la misma ecuación, pero con la variación de que no se multiplica por 0.15 sino por 0.72, lo que nos arrojaría un valor de 1.78 kJ. Para el C1 es igual a 24.8 grados Brix, utilizaríamos utilizamos la siguiente ecuación con una variación de presión de igual de 4.18 menos 3.34 por 0.15, lo que nos daría igual a 3.35 kJ sobre kilogramos. Al realizar el proceso se supone que las áreas y los caudales en el calor transmitido a través de las áreas de intercambio son iguales en ambos efectos, cumpliéndose que Q sobre A es igual a temperatura menos temperatura. Tenemos igual que Q sobre A es igual a temperatura menos temperatura del efecto ebulliscópico menos delta de temperatura del primer caso menos delta de temperatura del segundo caso, todo sobre 1 más 1 sobre U2. Al reemplazar los datos nos quedaría igual a Q sobre A igual a 125.4 grados centígrados menos 75.8 grados centígrados menos 0.7 grados centígrados menos 7.1 dividido en 1625 vatios sobre metros cúbicos por grados centígrados más 1 dividido 1280 vatios sobre metros cuadrados sobre grados centígrados. Eso daría igual a 29.786 vatios sobre metros cuadrados. La temperatura de ebullición 1 se obtiene a partir de la ecuación de la velocidad de transferencia en el caso del efecto. Q sobre A igual a U2 por Q sobre A igual a U2 sobre temperatura de ebullición 1 sobre temperatura 2. Solucionando
Al reemplazar quedaría 29.786 watts sobre metros cuadrados dividido en 1.280 watts sobre metros cuadrados por grados centígrados más 83.1 grados centígrados, lo que nos quedaría en 106.37 grados centígrados. Recordemos que watts y metros cuadrados se eliminan tanto arriba como abajo. Y la temperatura de ebullición para el primer efecto sería T1 igual a 106.37 grados centígrados más 0.7 grados centígrados igual a 107.1 grados centígrados. Con la temperatura de 106.37 grados centígrados es posible encontrar las propiedades de vapor saturado a través de las tablas. Al extrapolar la información encontramos que para 105 grados centígrados la presión es igual a 120.9 kilopascales y la entalpía sería igual a 440.28 kilojoules sobre kilogramos, 2243.1 kilojoules sobre kilogramos y 2683.4 kilojoules sobre kilogramos. Interpolando estas informaciones obtendríamos estos datos, con una presión de 1271 milibares. Si se calcula el incremento ebulliscópico del primer efecto con la presión de 1271 milibar, se obtiene una pequeña variación en centésimas de grados, por lo que se toma ese mismo incremento ebulliscópico como obtenido anteriormente. Aplicando los balances entálpicos de los dos efectos, con los dos efectos y las ecuaciones de balance, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones las que se resuelven. Al despejar encontraríamos que el CP1 es igual a 4.18 menos 3.34 por 0.246, lo que nos daría igual a 3.36 kilojoules sobre kilogramos, con una delta de temperatura igual a 0.7 gramos. A partir de estas ecuaciones de velocidad de transmisión de calor, tanto el primero como el segundo efecto, se obtienen los resultados de las áreas superficiales, que en este caso sería para A1 35.05 metros cuadrados y para A2 con un área media de 31.7 metros cuadrados. Recalculando las temperaturas intermedias de los datos se obtienen las siguientes. Los valores tendríamos de 35.05 sobre 31.7 y 28.35 sobre 31.7. Para cada ecuación tendríamos que para T1 es igual a 105.2 grados centígrados y para TE1 103.9 grados centígrados. Con la temperatura del efecto 1 con la ecuación habitual se obtendría igual a una temperatura de 104.6 grados centígrados, 4.9, lo que nos da valores diferentes entre 104.2 grados centígrados y 104.9. Por tanto, tenemos que ir a buscar de nuevo en las tablas de entalpía para los rangos de temperatura, encontrando la siguiente información. Entre 100 y 104 tendríamos 19.17 kilojoules, de 2256.4 kilojoules y de 2675.6 kilojoules. Acá pues hay un pequeño error de digitación acá. Al encontrar estos valores se pueden recalcular todas las ecuaciones anteriores de la velocidad, teniendo que para los efectos encontraríamos que para el área 1 tendríamos 31.2 metros cuadrados y para el área 2 31.43 metros cuadrados. La caldera en la economía sería igual a 1.6 kilogramos de vapor producido sobre kilogramos de vapor de la caldera. El área por efecto sería igual a 31.3 metros cuadrados, donde el primer efecto tendría una presión de 2.353 milibares a una temperatura de 125.5 grados centígrados y el segundo efecto tendría una temperatura de 1.177 milibares a una temperatura de 104.9 grados centígrados. En el segundo efecto tendríamos una presión de 1.177 milibares
con una temperatura de 104.2 grados centígrados. En el segundo tendríamos una presión de 400 milibares con una temperatura de 83.1 grados centígrados. En el tercer ejercicio se dispone de una columna de rectificación para recuperar el 90% de etanol contenido en una mezcla acuosa, cuya composición en peso componente volátil es del 40%. El alimento se introduce como una mezcla líquido-vapor que contiene un 50% de líquido. Cuando la columna opera con una relación de flujo al 50% superior a la mínima, se obtiene una corriente residuo con un contenido de peso de agua del 90%. Se solicita determinar la composición molar del destilado, los platos de alimentación y el número de platos necesarios si la eficacia global de la columna es del 70%. Además, el diagrama gráficas según la tabla 1. En la tabla 1, pues la que vemos a continuación, va con X desde 0.01 hasta 0.894 y de Y de 0.894, donde X y Y son las fracciones molares respectivas del etanol en su fase líquida y del vapor respectivamente. En peso y de las masas moleculares, es posible obtener las masas molares del alimento, para los cuales encontraríamos que la masa molar para el alimento sería de 0.281 y para el residuo sería de 0.042. Se toma como base el cálculo de 100 kilogramos moles sobre hora para la corriente del alimento. Esta cantidad del alcohol es una corriente de destilado, será igual a D sobre XD igual a 0.9 sobre A de X sobre A. En el balance global tendríamos que 100 igual a D más R. 100, despejando nos quedaría 100 por 0.281 igual a DXR más R. Más R por 0.042, que sería pues este valor de la fracción molar del residual. Al operar todo nos quedaría igual a 0.9 por 100 por 0.82, encontrando que para R tenemos 66.9 kilogramos mol, para D 33.1 kilogramos mol sobre hora y para XD 0.764. Líquido se tiene que Q es igual a 0.5, por lo que la ecuación de la recta Q nos quedaría igual a Y menos X menos 0.562. Al graficar obtendríamos la siguiente gráfica, que tiene pues una curva de levantamiento y ya luego una recta pronunciada. Esta curva la podemos encontrar entre los valores de 0 a 0.2 en el eje X, y en el eje Y se ve un distanciamiento a partir del nivel del 0.6. Si se traza una recta con un punto diagonal entre XP con el punto de corte de la recta con el punto de equilibrio de la recta, obtendríamos la siguiente ecuación: XD igual a RM más 1 igual a 0.4, de la que se obtiene un valor de la relación del reflujo mínimo igual a 0.91. Como la relación del reflujo de la operación es 50% superior a la mínima, sería igual a R igual a 1.365. La recta de la operación para las zonas de enriquecimiento sería Y igual a 0.577 más 0. A continuación pues mostramos la gráfica a partir del punto 0, yendo pues encontramos los diferentes puntos de 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta llegar al nivel 3. Al triangular la información en la gráfica que obtenemos, partiendo de una recta que parte desde el punto 0 hasta el punto de origen de la recta, junto con una triangulación de 300, en esta parte, para lo cual encontraríamos que tenemos 13 planos. Bueno, esto fue todo. Espero pues que hubiera sido una explicación un poco, bueno, sé que es un poco larga, pero que hubiera sido un poco
agradable y fácil de entender. Muchas gracias.